El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de mando del New Horizon y observaba las estrellas. Había estado explorando el espacio durante 10 años, pero nunca se cansaba de ver nuevos mundos. Hoy era diferente, aunque los sensores de la nave habían detectado algo enorme que se dirigía hacia ellos. «Capitán, se acercan naves desconocidas», dijo el teniente Ben Cooper desde su puesto. «Son enormes, señor, mucho más grandes que cualquier cosa que hayamos construido jamás». Jake se acercó a la pantalla principal. 5 naves enormes se movían por el espacio como oscuras montañas de metal. Estaban cubiertas de bordes afilados y puertos de armas. Estas naves fueron construidas para la guerra, no para la exploración. «Intenta contactarlos». Jake ordenó, «Veamos si quieren hablar». La radio cobró vida, pero la voz que se escuchó era fría y dura. «Humanos primitivos, entregarán su nave inmediatamente». «Soy el almirante Kefir de la Armada Imperial Zephrine». «Su especie se inclinará ante el Imperio o será destruida». Jake miró a su tripulación. Estaban asustados, pero confiaban en él. «Este es el capitán Morrison de la nave terrestre New Horizon. Venimos en paz. Nos gustaría hablar y aprender sobre su gente». Una risa extraña se escuchó por la radio. «¿Crees que nos importa la paz? Hemos conquistado 17 especies en esta galaxia. Somos los seres más fuertes, rápidos e inteligentes del espacio. No son más que animales que aprenden a volar». «DRA». Lisa Carter, la científica de la nave, le susurró a Jake, «Capitán. Sus naves son al menos 3 veces más grandes que las nuestras. Sus armas podrían destruirnos en segundos». Jake asintió, pero siguió hablando. «Al almirante alienígena, no queremos pelear». «Nuestra gente son exploradores, no guerreros. Tal vez podamos encontrar una manera de ser amigos». «Amigos». La voz del alienígena se enfureció. «Serán esclavos o morirán. Esas son sus únicas opciones. Les damos un día para decidir». La transmisión terminó. La tripulación de Jake lo miró esperando órdenes fuera de la nave. Las 5 naves alienígenas se acercaron. Sus armas apuntaron a la pequeña nave humana. «Señor, ¿qué hacemos?», preguntó Ben antes de que Jake pudiera responder. Su oficial de comunicaciones habló. «Capitán, recibo señales de socorro de los buques de carga cerca de la colonia minera. 3 naves, están bajo ataque». En la pantalla, Jake observó con horror cómo brillantes rayos de energía impactaban 3 naves de carga humanas. Las naves explotaron en bolas de fuego y metal. Cientos de personas murieron en segundos. «Esas eran naves civiles», dijo Lisa con voz temblorosa. «No tenían armas. Solo llevaban suministros a la colonia». Las manos de Jake se cerraron en puños. «Envía un mensaje al almirante Kefir, dile que esas naves no eran objetivos militares». La voz del alienígena respondió rápidamente. «Todas las naves humanas son objetivos. Tu colonia está en... El planeta de abajo ahora pertenece al Imperio. Tu gente trabajará en nuestras mentes hasta que muera. No podemos hacer eso». Jake dijo, «Hay 50,000 personas en esa colonia, familias, niños, ancianos. No son soldados, ahora son propiedad del Imperio Zeparian. Nos servirán o morirán». Esto es, ¿qué sucede cuando las especies débiles se niegan a rendirse? Jake volvió a mirar a su tripulación. Ahora podía ver ira en sus ojos. No solo miedo. Ben era joven, quizás de 25 años. Se había unido a la flota de exploración para ver nuevos mundos, no para luchar contra alienígenas. Pero ahora sus manos se movían. Sobre sus controles de armas, el capitán Ben dijo en voz baja que podríamos intentar combatirlos con lo que Jake pidió. Tienen 5 naves de guerra, una de ellas de exploración con escudos ligeros y láseres mineros. La DRA. Carter lo grababa todo en su computadora. «Capitán, creo que deberíamos intentar volver a la Tierra. Alguien debe advertir a nuestra gente sobre lo que está pasando». Jake sabía que ella tenía razón, pero también sabía algo más. Si huía ahora, la gente de la colonia sufriría sola. «Los extraterrestres pensarían que todos los humanos son cobardes», dijo el almirante Kefir Jake por la radio. «Quiero hacer un trato contigo. No estás en posición de hacer tratos, humano. Deja libre a la gente de la colonia y te entregaré mi nave». El extraterrestre volvió a reír. «Tu nave no nos sirve de nada. La tomaremos de todos modos. Los colonos trabajarán en nuestras mentes». Esta conversación terminó.
Jake apagó la radio y miró a su tripulación. Envió un mensaje a la Tierra. Cuéntales qué pasó aquí. Diles que los Ceprians creen que somos débiles e indefensos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el capitán Alisa. Jake pensó en las 3 naves de carga que habían sido destruidas. Pensó en las familias de la colonia que ahora eran prisioneras. Pensó en el almirante alienígena que se rió cuando habló de convertir a los humanos en esclavos. Vamos a demostrarles que están equivocados. Jake dijo, ven, llévanos de vuelta a la Tierra tan rápido como esta nave pueda ir. Lisa, quiero que escribas todo lo que has aprendido sobre estos extraterrestres. ¿Cómo hablan? ¿Cómo piensan? ¿Cómo son sus naves? ¿De verdad vamos a luchar contra ellos, señor?, preguntó Ben. Jake volvió a mirar las estrellas. En algún lugar, su gente estaba siendo obligada a trabajar en minas alienígenas. En algún lugar, el almirante Kefir planeaba atacar más naves humanas. Los ceprianos han gobernado esta galaxia durante mucho tiempo, dijo Jake. Creen que lo saben todo sobre la guerra, pero nunca han luchado contra humanos. No saben de lo que somos capaces cuando alguien amenaza a nuestras familias. Mientras el nuevo horizonte se dirigía hacia la Tierra, Jake pensó en lo que había dicho el extraterrestre. 17 especies se habían rendido ante los cepranos, pero los humanos no eran como esas otras especies. Cuando alguien atacaba a su gente, los humanos no se rendían, luchaban. Habían pasado 3 meses desde el ataque a la colonia humana. El almirante Ket estaba en su sala de mando en la enorme nave de guerra Dark Thunder y observaba los informes de sus comandantes. Algo andaba mal. Estos humanos se comportan de forma extraña, dijo el comandante Bexy, su segundo al mando. La mayoría de las especies se rinden después de que destruyamos algunas de sus naves, pero los humanos siguen luchando. Kefir miró los informes de batalla. Los humanos habían perdido 12 naves en el último mes, pero seguían enviando más. Sus naves eran más pequeñas y débiles, pero lucharon como si no tuvieran nada que perder. Quizás simplemente son estúpidos. Kefir dijo, hemos conquistado su colonia. Les hemos demostrado nuestro poder. Deberían rendirse como todos los demás. Las cosas eran muy diferentes. El presidente William Hayes estaba sentado en su oficina con sus líderes militares. La sala estaba llena de mapas, pantallas de computadora e informes de la zona de guerra. ¿Cuántos barcos tenemos listos? El presidente le preguntó al general Marcus Stone. Miró sus papeles. Hemos convertido 50 naves civiles en naves militares. No son tan fuertes como las naves alienígenas, pero pueden luchar. ¿Qué hay de la misión de rescate?, le preguntó al presidente. El coronel Ryan Foster se puso de pie. La comandante Alina Rodríguez se ofreció como voluntaria para liderar un equipo a la colonia penitenciaria. Sabe que es un viaje sin retorno, pero dice que los prisioneros necesitan saber que no los hemos olvidado. El presidente parecía triste. ¿Cuántos voluntarios tenemos para esta misión? 200 personas, señor. Todos voluntarios. Ellos saben que probablemente no regresarán lejos de la Tierra. La comandante Alina Rodríguez revisó su equipo una vez más. Su nave, la Esperanza de la Libertad, era pequeña y rápida, pero no duraría mucho contra las armas que la perseguían. Otras 9 naves pequeñas la siguieron por el espacio hacia la colonia penitenciaria. Rodríguez les dijo a todas las naves por la radio, recuerden que nuestro trabajo no es ganar esta batalla, nuestro trabajo es obtener información sobre la prisión y que nuestra gente sepa que vamos por ellos. Recibido, comandante. Se oyó la voz de Capitán Pete Jackson, desde otra nave. Mi equipo está listo. Elena observó el planeta. Abajo, 50.000 humanos trabajaban en minas alienígenas. Los ceprianos los obligaban a excavar en busca de metales raros durante 16 horas al día. Muchos ya habían muerto por el duro trabajo y la mala alimentación. Todas las naves comienzan el ataque. Alina ordenó a las 10 naves humanas que se lanzaron hacia el planeta como avispas furiosas. Los guardias zaporianos no esperaban un ataque. Los humanos parecían tan débiles e indefensos. La nave de Elena fue la primera en llegar al campo de prisioneros. Pudo ver a los prisioneros humanos mirando al cielo. Algunos lloraban. Pensaron que finalmente había llegado la ayuda, pero Elena lo sabía mejor. Su misión no era salvarlos hoy, sino aprender todo lo posible sobre la prisión para que otros humanos pudieran salvarlos más tarde. Todos los equipos deben obtener toda la información posible. Dijo, posiciones de guardia, número de soldados, donde mantienen a los prisioneros. Por la noche,
las naves de guerra safarianas llegaron rápidamente. La pequeña flota de Lena no tuvo ninguna oportunidad. Una a una, las naves humanas fueron destruidas. Pero antes de que cada nave muriera, su tripulación enviaba toda su información a la Tierra. La nave de Helena fue la última que salió del Ceprian. El almirante Ket contactó con ella. «Mujer humana, ríndete a tu nave y morirás rápidamente», dijo Helena sonriendo. «Tengo un mensaje para ti, almirante, vamos por nuestra gente, todos ellos. Seguiremos viniendo hasta que cada humano sea libre. Son tontos. Sus naves son débiles. Sus armas son primitivas. No pueden derrotar al imperio cepariano». «Tal vez no», dijo Helena. «Pero moriremos intentándolo. Y eso es algo que nunca entenderás». La nave de Helena explotó en una bola de fuego. Pero su mensaje había sido enviado a la Tierra. Los líderes militares estudiaron la información. Ella murió para recopilarla. El ingeniero espacial Tony Walsh trabajaba día y noche en los astilleros orbitales alrededor de la Tierra. Convertía cada nave civil que encontraba en un arma de guerra. «Tony, necesitas dormir», dijo su asistente Amy Brooks. «No hay tiempo», dijo Tony. «Soldando placas de metal en una nave de carga cada día. Esperemos. Más de los nuestros mueren en esas minas». Tony había estado. Un hombre pacífico antes de la guerra, construía naves para explorar el espacio y llevar suministros a nuevas colonias, pero ahora construía naves para luchar contra extraterrestres que habían esclavizado a su gente. Esta nave de carga llevó comida a Marte el mes pasado. Le dijo a Amy que ahora transportará misiles a naves de guerra alienígenas. Amy miró la nave. No parecía gran cosa, pero Tony la había llenado de armas y armadura. «Funcionará». «No tiene que funcionar por mucho tiempo». Tony dijo que solo tiene que acercarse lo suficiente para herirlos. En su sala de mando, el almirante Kefer estaba recibiendo más informes. Respuestas de sus comandantes. Los humanos hacían cosas sin sentido. «Señor, están usando naves de carga como buques de guerra», dijo el comandante Bexy. «Están poniendo armas en naves que transportan alimentos y suministros, lo cual es un desperdicio». Ketur preguntó, «¿Cómo alimentarán a sus colonias si destruyen sus naves de carga?» «No creo que les importe, señor. Parecen pensar que luchar contra nosotros es más importante que el comercio». Kefir no podía entender esto. A todas las demás especies que los zapirianos habían conquistado les importaba más el dinero y el comercio que la lucha. Se rendirían antes que perder sus costosas naves, pero los humanos eran diferentes. Estaban convirtiendo todo lo que tenían en armas. Estaban dispuestos a renunciar a sus cómodas vidas para luchar por su gente. «Envíen más naves a la Tierra». Ketur ordenó, «Destruiremos sus astilleros y acabaremos con esta tontería». «De acuerdo, ¿en la Tierra?» El presidente Hayes recibió la noticia de que venían más naves alienígenas. Sus asesores militares parecían preocupados. «Señor, no estamos preparados para un ataque total a la Tierra». El general Stone, el presidente, miró por la ventana al cielo nocturno. Allí arriba, prisioneros humanos. Trabajaban en minas alienígenas en algún lugar arriba. Allí se construían más naves humanas para luchar contra un enemigo que parecía imposible de derrotar. «General, ¿está nuestra gente lista para luchar por su hogar?» «Sí, señor. Todos en la Tierra saben lo que los alienígenas le hicieron a nuestra colonia. Ahora todos son voluntarios». El presidente asintió. Los ceprianos creían que luchaban contra una especie débil que se rendiría fácilmente, pero habían cometido un error. Habían atacado a familias humanas, habían convertido a niños humanos en esclavos. Ahora aprenderían lo que los humanos le hacían a cualquiera que amenazara a sus familias. 6 meses después de iniciada la guerra, el capitán Steve Palmer se encontraba en el puente de su destructor, el Earth's Revenge. La nave estaba gravemente dañada por la batalla en la estación próxima. La mitad de su tripulación estaba muerta o herida y sus motores fallaban. «Capitán, no podemos ganar esta batalla», dijo su oficial de armas, la teniente Kate Wilson. «La nave insignia alienígena es demasiado fuerte». Steve miró la enorme nave cepriana frente a ellos. Era la nave de guerra personal del almirante Ketber, 3 veces más grande que cualquier nave humana. La nave alienígena ya había destruido 5 destructores humanos. «Cariño, no podemos ganar», dijo Steve en voz baja, «pero podemos hacerles pagar por cada vida humana que han arrebatado». En la nave insignia alienígena, el almirante Ketur observó la pequeña nave humana que avanzaba lentamente hacia él. «¿Por qué no se retiran?», preguntó a sus oficiales. «Su nave se está muriendo».
Deberían huir. Quizás sus motores están demasiado dañados para escapar. Suggirió el comandante Vexi Ketver. Negó con la cabeza. No, esto es otra cosa. Estos humanos no piensan como nosotros. Steve. La nave de Palmer sí se estaba muriendo, pero sus motores funcionaban lo suficientemente bien como para huir. En lugar de eso, apuntó su nave directamente a la nave insignia alienígena y los llevó a máxima potencia. Todos, nave abandonada, ordenó Steve. Vayan a las cápsulas de escape, señor. ¿Y usted?, preguntó Kate. Alguien tiene que llevar esta nave hasta su casco. Steve dijo, vamos, es una orden. Kate y los tripulantes supervivientes corrieron hacia las cápsulas de escape. Steve se quedó solo en el puente viendo cómo la nave alienígena se hacía cada vez más grande en su pantalla. El almirante Kate Steve dijo por la radio, este es el capitán Palmer. Quiero que recuerdes algo, cada vez que mates a un humano, 10 más ocuparán su lugar. No nos rendimos y nunca olvidamos. La venganza de la Tierra se estrelló contra el costado de la nave insignia Cepran. La explosión a toda velocidad abrió un enorme agujero en la armadura de la nave alienígena. La alarma de emergencia sonó cuando la nave insignia comenzó a perder potencia. El almirante Kefir fue arrojado al suelo por el impacto. ¿Qué pasó? Él gritó, la nave humana nos embistió a propósito, informó su oficial de control de daños. Se destruyeron para hacernos daño. Kefir no podía entender esto en todos sus años de guerra. Nunca había visto a un enemigo destruir deliberadamente su propia nave solo para dañar la suya. ¿Están locos los humanos?, se preguntó. La DRA. Ellen Murphy trabajaba en un edificio militar secreto intentando comprender las comunicaciones extraterrestres. Era una experta en idiomas que había pasado meses aprendiendo cómo se comunican los ceprianos. He descifrado sus códigos militares. Le dijo al general Stone, puedo escuchar sus mensajes privados. ¿Qué dicen?, preguntó el general. Ellen reprodujo una grabación de voces extraterrestres. Tienen miedo, general. No entienden por qué seguimos luchando cuando estamos perdiendo tantas naves. ¿Qué más? Ganan guerras atemorizando a otras especies. Aparecen con naves enormes y armas aterradoras, y todos se rinden, pero el miedo no funciona con nosotros. De la misma manera que el general Stone sonrió por primera vez en meses, porque ya tememos algo peor que la muerte. ¿Qué es eso, señor? ¿Dejando que nuestras familias se conviertan en esclavas? En el espacio, cerca de la colonia penitenciaria, el teniente Pete Jackson lideró un grupo de abordaje a un crucero Ceprian dañado. Su equipo de 20 humanos había atravesado el casco de la nave alienígena y se abrían paso hasta la sala de control. Los soldados Ceprian eran más grandes y fuertes que los humanos, pero nunca antes había luchado contra un enemigo como este. El equipo de Pete ignoró sus heridas y siguió luchando incluso cuando estaban gravemente heridos. Los soldados humanos no se retiran, le dijo un guerrero Ceprian a otro. Le disparé a uno 3 veces, pero siguió atacándome con un cuchillo. Su nave no tiene vida. Apoyo en esta sección, dijo otro alienígena. Pueden respirar. Pete y su equipo usaban máscaras de oxígeno de emergencia, pero se estaban quedando sin aire. Un enemigo astuto se retiraría a zonas con mejor aire, pero la misión de Pete era capturar esta nave y no se rendiría. Jackson a todos los equipos, dijo por la radio. Tomamos esta nave o morimos en el intento. No hay otras opciones, dijo el capitán Ceprian del crucero. Observó horrorizado las cámaras de seguridad. Los humanos luchaban en secciones de la nave sin aire, sin calefacción y con peligrosos niveles de radiación. Algunos sangraban profusamente por sus heridas, pero se negaron a dejar de luchar. Nos rendimos, dijo finalmente el capitán Ceprian. Por favor, hagan que sus soldados se detengan. Pete recibió el mensaje de rendición y ordenó a su equipo asegurar la nave. Habían capturado su primer buque de guerra cepriano, pero el costo fue alto. La mitad de su equipo estaba muerto o muriendo en el mundo natal de Cepriano. Los líderes civiles hacían preguntas difíciles. El emperador Draster llamó al almirante Ketur a su palacio. Almirante, me prometiste que esta guerra terminaría en un mes. El emperador dijo, han pasado 6 meses y los humanos siguen luchando. Su Majestad, estos humanos no son como otras especies, no siguen las reglas normales de la guerra. ¿Qué quieres decir con que Kae mostró? Las grabaciones del emperador de batallas recientes. Da.
Dad a ellos, destruyen sus propias naves para dañar las nuestras. Luchan en zonas de naves espaciales donde no pueden respirar. Nunca se retiran, incluso cuando retirarse les salvaría la vida. El emperador observó las grabaciones con creciente preocupación. ¿Son una especie guerrera como nosotros? No, Su Majestad. La mayoría eran pacíficos, gente, agricultores, científicos, comerciantes. Pero cuando atacamos a sus familias, todos se convirtieron en guerreros. No lo entiendo. Yo tampoco. Kefir admitió que hemos conquistado especies que nacieron para luchar, pero nunca hemos luchado contra una especie que elige convertirse en guerrera para proteger a sus seres queridos en la Tierra. Cada vez más naves civiles se convertían en naves militares. Trabajadores de fábricas que nunca habían empuñado armas estaban aprendiendo a disparar misiles. Profesores y médicos se ofrecían como voluntarios para peligrosas misiones espaciales. Sarah Mitchell había sido maestra de escuela antes de la guerra. Ahora se estaba entrenando para pilotar una nave de combate. Mis alumnos están en esa colonia penitenciaria, le dijo a su instructor. Voy. Para ayudarlos a traerlos a casa. Sarah, sabes que esto es peligroso, dijo su instructor de vuelo, el comandante Mike Davis. La mayoría de los pilotos de combate no sobreviven a su primera batalla, y yo haré que mi primera batalla cuente. Sarah respondió que en toda la Tierra estaba sucediendo lo mismo. Personas que habían vivido vidas tranquilas y pacíficas se estaban transformando en algo nunca antes visto en la galaxia. Se estaban convirtiendo en una especie entera de guerreros unidos por una simple idea. Nadie lastimaría a sus familias y se saldría con la suya. El almirante Kefir recibió informes de que más naves humanas se dirigían hacia Cepri en el espacio. No eran naves militares construidas para la guerra. Eran naves de carga, naves de pasajeros y naves mineras convertidas en armas. Señor, ¿por qué siguen usando naves civiles?, preguntó el comandante Vexa. Kefir finalmente comprendió la verdad que lo cambiaría todo, porque no solo están usando a sus militares para luchar contra nosotros, dijo en voz baja. Toda su especie nos ha declarado la guerra. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Kefir sintió algo que nunca antes había experimentado: miedo. Un año después del primer ataque, la almirante Carol Wright se encontraba en el centro de mando de la flota humana más grande jamás construida. Alrededor de ella, 200 naves se movían por el espacio hacia el corazón del territorio zapariano. La mayoría de estas naves habían sido civiles hace apenas unos meses. Amal, recibimos una transmisión de la flota cepriana, dijo su oficial de comunicaciones, el teniente Dan Parker. Pásalo, dijo Carol. La voz del almirante Kefur llenó el centro de mando. Almirante humano, deseo hablar contigo sobre el fin de esta guerra. Carol miró a sus oficiales. Llevaban un año luchando para llegar a este momento. Soy el almirante Wright. ¿Qué quieres discutir? Te ofrecemos un lugar en nuestro imperio. Tu gente puede vivir en paz como miembros honorables de la familia cepriana. No más guerras. No más muertes. ¿Qué pasa con nuestra gente en los campos de prisioneros? Seremos liberados y se nos darán buenos hogares en mundos agradables. Tu especie ha demostrado ser digna de respeto. Pensó en los 50.000 humanos que llevaban un año trabajando en minas alienígenas. Pensó en las 3 naves de carga que habían sido destruidas en el primer ataque. Pensó en el capitán Steve Palmer, la comandante Alina Rodríguez y todos los demás humanos que habían muerto. Luchando por su gente, almirante Kefir, tengo una contraoferta para usted. ¿Qué es? Entregue todas sus fuerzas militares a nosotros inmediatamente o destruiremos todas las naves de guerra zafurianas de la galaxia. El almirante alienígena guardó silencio un largo momento. No puede hablar en serio. Aún tenemos más naves que ustedes. Los números ya no importan. Carol dijo, nos enseñaste eso cuando atacaste a nuestras familias. Ahora te enseñaremos qué pasa cuando cometes ese error. En la nave insignia cepriana, el almirante Ketur finalizó la transmisión y observó a sus oficiales preparándose para la batalla. Los humanos han rechazado nuestra generosa oferta, dijo el comandante Besdai. Quizás deberíamos considerar su demanda. Nuestra gente se está cansando de esta guerra. Somos el imperio cepriano. Ketur dijo enojado, no nos rendimos ante nadie. Pero mientras hablaba, Ketur supo que algo había cambiado. Los humanos ya no eran la especie desesperada y asustada que había conocido al principio. Se movían por el espacio como si fuera suyo y sus naves luchaban con una confianza que lo preocupaba. En la flota humana,
El ingeniero Sam Brooks observó cómo se cargaban sus sistemas de armas. Había diseñado estas nuevas armas específicamente para combatir a los ceprianos, en lugar de simplemente construir armas más grandes. Sam había estudiado cómo pensaban y sentían los alienígenas. Estos cañones de pulso sobrecargarán sus sistemas de escudos, le dijo al almirante Wright, pero lo más importante es que crearán un sonido dentro de sus naves que los ceprianos encuentran aterrador. Un sonido que estudié en su psicología. Les temen a los ruidos agudos, les recuerda a los depredadores de su hogar. Mundo cuando lo oyen, entran en pánico. Carol sonrió. Has armado sus pesadillas. No podemos vencerlos con potencia de fuego. Tenemos que quebrar su voluntad de luchar. La batalla comenzó cuando las dos flotas se encontraron. Cerca de un sistema estelar muerto, los Ceprians tenían más naves, pero los humanos tenían algo más que habían aprendido a combatir. La sucia capitana Anna Ford lideró un pequeño equipo de cazas directamente hacia la nave insignia Cepiran. Su trabajo no era destruir la nave grande, sino capturarla. Y lo más importante, tenía que capturar vivo al almirante Kefir. El equipo de ataque Ford 2 recuerda. El plan, dijo por radio, abordamos la nave insignia y tomamos prisionero a su almirante. No mataremos a menos que intenten matarnos primero. ¿Por qué lo mantenemos con vida?, preguntó uno de sus pilotos. Porque el almirante Wright quiere que vea algo. El caza de Anna esquivó entre las enormes naves Ceprian. El fuego enemigo iluminó el espacio a su alrededor, pero ella siguió volando hacia la nave insignia que estaba detrás de ella. Otros 9 cazas humanos la siguieron. Los Ceprians nunca habían visto algo así. Atacan en lugar de luchar de nave en nave. Los humanos intentaban abordar la nave insignia en medio de una batalla. Era una locura. El caza de Anna se estrelló a través de las puertas de la plataforma de aterrizaje de la nave insignia. Ella y su equipo saltaron con armadura de combate y armas. Los guardias ceprianos no estaban preparados para este tipo de combate. Ríndanse y no sufrirán daño, gritó Anna a los soldados alienígenas. La mayoría de los ceprianos dejaron caer sus armas. Habían oído historias de soldados humanos que lucharon incluso cuando estaban muriendo. No querían comprobar esas historias. El equipo de Anna se abrió paso hasta el centro de mando. Cuando derribaron las puertas, encontraron al almirante Kefir y a sus oficiales esperándolos. La humana Kefir dijo, son valientes, pero insensatos. No pueden ganar esta guerra. No intentamos ganarla. La almirante Anna dijo, intentamos ponerle fin. Le puso esposas electrónicas al almirante Cepriano y lo condujo a una ventana que daba a la batalla. Quiero que veas algo fuera de la batalla espacial. La batalla iba mal para los cepranos. Las naves humanas usaban tácticas sin sentido. Embestían naves enemigas. Explotaban para dañar múltiples objetivos y seguían luchando incluso cuando sus agujeros estaban abiertos. Tu gente lucha como si no tuviera nada que perder. Ket dijo que era porque no lo tenemos. Anna respondió, se llevaron a nuestras familias. Esclavizaron a nuestros hijos. ¿Qué creían que pasaría si otras especies se rindieran al enfrentarse a una fuerza superior? No eran otras especies. Mientras observaban una nave de carga humana, convertida en bombardero, que se estrelló directamente contra 3 destructores ceprianos. La explosión destruyó las 4 naves, pero también allanó el camino para que más naves humanas atacaran. El piloto de esa nave tenía una opción. Anna dijo que podría haber dado la vuelta y haberse ido a casa. Eligió morir para que sus amigos pudieran vivir. Kefir observó cómo más naves humanas hacían sacrificios similares. ¿Están todos los humanos dispuestos a morir por los demás cuando alguien los amenaza? Nuestras familias, si en otros mundos a lo largo del imperio Ceprian poblaciones locales. Estaban viendo la batalla en sus pantallas de comunicación por primera vez en su historia. Vieron naves Ceprian ser destruidas por un enemigo que los humanos están ganando, dijo un líder civil en el planeta Vex Prime. ¿Cómo es esto posible? Tal vez los Ceprians no sean tan fuertes como afirmaban, dijo otro, si ya no necesitamos su protección. Conversaciones similares estaban ocurriendo en docenas de. El imperio Ceprian se había construido sobre el miedo y la promesa de protección, pero si no podían protegerse de los humanos, ¿por qué otras especies debían obedecerlos? El almirante Kefir se vio obligado a presenciar la destrucción de su flota. Los humanos no solo derrotaron sus naves, sino que las humillaron, hicieron que la poderosa armada Ceprian pareciera débil e insensata. Esto es imposible, le dijo a Anna. Hemos conquistado 17 especies.
Tenemos las mejores armas y las naves más poderosas. Conquistaste 17 especies que lucharon como tú, dijo Anna. Entiendes que la guerra es un juego con reglas. Te retiras cuando estás perdiendo. Te rindes cuando el costo es demasiado alto. Valoras tu vida más que tu misión. Los humanos no lo hacen. Anna observó la batalla donde más naves humanas se sacrificaban para destruir naves enemigas. Valoramos a nuestras familias más que a nuestras vidas. Eso es algo que nunca entenderás. La batalla terminó con la destrucción total de la flota zapariana. Las naves del almirante Wright tenían una, pero el costo fue alto. La mitad de la flota humana había desaparecido y miles de voluntarios habían muerto, pero habían logrado algo más importante que la victoria. Habían demostrado a la galaxia que el imperio cefariano podía ser derrotado. La almirante Kate Carol Wright dijo: «Cuando llegue a la nave insignia, nos ayudarás a contactar con tu gobierno. Es hora de discutir los términos de la rendición. El imperio nunca se rendirá ante los humanos, entonces será destruido por ellos». Carol simplemente dijo que no vamos a dejar de luchar hasta que todos los prisioneros humanos sean libres y cada nave de guerra cepriana sea chatarra. Kefur miró a la almirante humana. No estaba enojada ni emocionada por su victoria, estaba tranquila y decidida. Es como alguien que tiene un trabajo que hacer y no renunciará hasta terminarlo por primera vez en su vida. El almirante Kefir entendió lo que significaba tener miedo de verdad. 18 meses después del primer ataque, el emperador ceeriano Draster estaba sentado en su sala del trono vacía. Su imperio se estaba desmoronando. La mitad de sus mundos habían declarado su independencia y la otra mitad estaba demasiado asustada para luchar contra los humanos. «Su Majestad», dijo su último asesor restante, «la flota humana se acerca a nuestro mundo natal. Estarán aquí en 2 días». El emperador Draster estaba viejo y cansado. Había gobernado la galaxia durante 50 años, pero nunca se había enfrentado a un enemigo como la humanidad. ¿Han respondido a nuestra oferta de rendición? Sí, Su Majestad, el almirante Wright dice que lo harán. Solo aceptamos la rendición completa. Todas las fuerzas militares, todas las armas, todas las naves de guerra deben serles entregadas y si nos negamos, destruirán nuestra civilización. El emperador miró por la ventana hacia la capital. Millones de ceprianos vivían allí en paz, sin imaginar jamás que su poderoso imperio podría ser derrotado por una especie de la que nunca habían oído hablar. 2 años atrás, envíen el mensaje de rendición. Dijo en voz baja desde la nave insignia humana, la Libertad. La almirante Carol Wright recibió la rendición del emperador. Había ganado la guerra, pero no sentía alegría. Demasiadas personas buenas habían muerto para llegar a este momento. Dijo su segundo al mando, el capitán Rick Davis. ¿Qué hacemos ahora? Somos la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Carol pensó en eso hace 1 año y medio. Había sido una exploradora pacífica como Jake Morrison. Ahora comandaba una flota capaz de destruir mundos enteros. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder, dijo el presidente William Hayes, que llegó de la Tierra en una nave de transporte especial. Había venido a supervisar la ceremonia de rendición y a decidir qué hacer con el imperio zapariano. El presidente Carol dijo que, al llegar, los zaparianos estaban listos para entregarnos todo. Sus naves, sus armas, su territorio podría gobernar media galaxia. ¿Crees que deberíamos hacer eso? Carol observó el planeta natal de Zefrian. Creo que deberíamos tener mucho cuidado con lo que nos convertimos. Luchamos esta guerra para liberar a nuestro pueblo, no para convertirnos en conquistadores. La ceremonia de rendición tuvo lugar en la capital de Ceprian. El emperador Draster se presentó ante el presidente Hayes y entregó formalmente su imperio. Miles de civiles de Zefrian observaban en silencio. La gente del imperio de Ceprian dijo al presidente Hayes: «Su emperador se ha rendido para evitar más derramamiento de sangre. La humanidad no quería esta guerra, pero la terminamos». El almirante Kefir, aún prisionero, se paró junto al emperador. «¿Qué nos harán?», preguntó. «Depende de ustedes», respondió el presidente. «Su gente puede elegir vivir en paz o puede elegir luchar contra nosotros de nuevo, pero si luchan contra nosotros de nuevo, no habrá piedad». La DRA. Lisa Carter, quien presenció el primer ataque alienígena hace mucho tiempo, ahora trabajaba con refugiados alienígenas. Muchas especies que se habían visto obligadas a servir al imperio Ceprian ahora eran libres, pero no sabían qué hacer con su libertad. La DRA. Carter dijo: «Un delegado del planeta Kepler 7.
Nuestro mundo quiere unirse a la alianza humana. Hemos escuchado que los humanos protegen a sus amigos. Lo hacemos, dijo Lisa. Pero también esperamos que nuestros amigos sean honestos y pacíficos. No toleraremos a nadie que hiere a gente inocente. Los prisioneros liberados finalmente regresaban a la Tierra. Habían sufrido durante 18 meses en mentes alienígenas, pero nunca habían perdido la esperanza de que sus familias vinieran por ellos. Jake Morrison, quien comenzó toda esta guerra al negarse a rendirse, recibió las naves de transporte a su llegada. Muchos de los prisioneros estaban enfermos y débiles, pero estaban vivos. El capitán Morrison dijo: «Oímos sobre la guerra. Oímos que la gente se ofreció a morir solo para rescatarnos. Eso es lo que hacen las familias». Jake dijo simplemente: «Pero la guerra lo cambió todo, y no solo para los humanos. En toda la galaxia, otras especies se planteaban nuevas preguntas sobre el poder y la libertad en el planeta Vex Prime. El gobierno local declaró su independencia de todo control externo. Hemos visto lo que sucede cuando las personas pacíficas son presionadas demasiado. Su líder anunció: «Nos gobernaremos a nosotros mismos de ahora en adelante». Declaraciones similares vinieron de docenas de mundos. La galaxia, que había estado controlada por el Imperio Zapariano durante siglos, de repente se llenó de planetas independientes que se negaban a doblegarse ante nadie. 6 meses después, el capitán Jake Morrison exploraba el espacio de nuevo, pero esta vez su nave sabía que Jeraisen no estaba solo. Lideraba una flota de naves de exploración, y tras ellas venían naves llenas de ingenieros, científicos y familias, listos para construir nuevas colonias. El capitán le dijo a su oficial de comunicaciones: «Estamos recibiendo una señal de una especie alienígena desconocida. Nos piden que nos identifiquemos». Jake sonrió. «Díganles que somos humanos de la Tierra. Venimos en paz, pero no somos débiles». La respuesta alienígena llegó rápidamente. «Hemos oído hablar de los humanos. Son la especie que derrotó al Imperio Zapariano». «Así es. También somos la especie que quiere ser amiga de todos, siempre y cuando no intenten hacernos daño a nosotros ni a nuestras familias. Nos gustaría establecer relaciones pacíficas con la humanidad». Jake miró a su tripulación. Estaban listos para cualquier cosa. Si estos alienígenas querían ser amigos, eso era maravilloso. Si querían luchar, aprenderían la misma lección que los ceprianos. En la Tierra, el presidente Hayes se reunía con sus asesores sobre el futuro. La humanidad ahora tenía el ejército más poderoso de la galaxia, pero ese poder conllevaba responsabilidades. El señor dijo: «General Marcus Stone, tenemos solicitudes de 30 mundos diferentes pidiendo nuestra protección. Quieren que los defendamos si alguien intenta atacarlos. ¿Qué opina?» «General, creo que deberíamos ayudarlos, pero con cuidado. No queremos convertirnos en el nuevo Imperio Cepriano». La DRA. Ellen Murphy, quien ayudó a descifrar códigos alienígenas durante la guerra, tenía una preocupación diferente. «Señor presidente, he estado monitoreando las comunicaciones por toda la galaxia. Algunas especies nos temen. Ahora creen que podríamos atacarlos a continuación. ¿Tienen razón en tener miedo? Eso depende de lo que hagamos a continuación. Si usamos nuestro poder para ayudar a la gente, nos verán como protectores. Lo usamos para controlar a la gente, nos verán como conquistadores». El presidente Hayes reflexionó sobre esto detenidamente. ¿Qué nos diferencia de los ceprianos? Luchamos para proteger a nuestras familias, no para obtener poder. La DRA. Murphy dijo: «Entonces, eso es lo que seguiremos haciendo». En su celda, el almirante Kefir escribía sus memorias. Quería que otras especies entendieran lo sucedido durante la guerra para que nunca cometieran los mismos errores. «El Imperio Ceprian cayó porque malinterpretamos a nuestro enemigo». Escribió: «Pensábamos que los humanos eran débiles porque preferían la paz. Pensábamos que eran cobardes porque intentaban negociar en lugar de luchar, pero los humanos no son débiles. Los gays son pacientes. No luchan porque disfrutan de la violencia. Luchan porque aman a sus familias más que a sus propias vidas. Conquistamos 17 especies haciéndoles temer a la muerte, pero no se puede conquistar una especie que teme la esclavitud más que a la muerte. No se puede derrotar a un pueblo que valora la libertad de sus hijos más que su propia supervivencia. Los humanos no ganaron porque tuvieran mejores armas o barcos más grandes. Ganaron porque tenían algo por lo que valía la pena morir, y ganaron porque cada uno de ellos estaba dispuesto a morir por ello. Cualquier especie que declare la guerra a la humanidad debería recordar esto:
No estás luchando contra un ejército, estás luchando contra una civilización entera que ha decidido que su destrucción es necesaria para la seguridad de su familia, y una vez más, los humanos toman esa decisión. Nada en la galaxia puede detenerlos. La guerra había terminado, pero sus efectos durarían para siempre. La humanidad había aprendido que no estaba sola en el universo, y el universo había aprendido que la humanidad no era una especie que se pudiera subestimar. En estaciones espaciales y colonias por toda la galaxia, los humanos trabajaron junto a los extraterrestres para construir un futuro mejor, pero también mantuvieron sus armas listas y a sus soldados entrenados porque también habían aprendido una lección importante. La paz era maravillosa, pero solo si todos la querían, y si alguien no la quería, tendría que lidiar con la especie que había destruido el Imperio Zepran para proteger a sus familias. La galaxia era un lugar muy diferente ahora, era un lugar seguro. Un lugar para cualquiera que creyera en la libertad, la justicia y el derecho a vivir sin miedo, pero era un lugar mucho más peligroso para cualquiera que pensara que podía convertir a los humanos en esclavos.